Cada noche les llevaba cena a esos niños, alienígenas, hambrientos, sin saber quién era. Su madre. Había algo en el callejón que no debería haber olido a nada. Marco Reyes lo sabía. 12 años trabajando en la estación. Verano 4. Te enseñan a leer los olores antes que las palabras. El aceite quemado de los motores de carga. El amoníaco de los niveles de filtración. El polvo metálico que se deposita en el fondo de los pulmones, hasta que ya no lo percibes. Eso era lo normal. Eso era Verano 4, un nodo de tránsito en el borde exterior del espacio comercial registrado. El tipo de lugar que existe exactamente, porque nadie quiere que exista cerca de ningún sitio que importe. Pero aquella noche, en el tercer nivel del sector 9, había algo más, algo que olía a vida. Frenó el carrito de reparaciones y escuchó. El pasillo estaba vacío. Las luces de emergencia parpadeaban en ese ritmo irregular que nadie se había molestado en arreglar desde el año anterior. Tenía pendiente ese trabajo desde el mes de junio, y siempre había otra prioridad. Siempre había un filtro que fallaba o un sistema de presión que requería atención inmediata, y las luces del sector 9 seguían parpadeando. A veces Marco pensaba que los fallos menores eran los más persistentes, los que sobreviven a todos los urgentes, porque nunca llegan a ser urgentes ellos mismos. Existían en ese espacio intermedio, donde nadie muere por ellos, pero tampoco nadie los arregla. Escuchó. Y entonces lo oyó. No era un sonido de máquina, era un sonido que conocía desde niño, desde antes de que el trabajo lo convirtiera en la versión dura de sí mismo, que caminaba ahora por estos corredores. Era el sonido de alguien con hambre, intentando no hacer ruido. Se acercó despacio. No, porque tuviera miedo. Lo que fuera que vivía al otro lado de esa tubería rota, no le daba miedo. Le daba algo peor. Lástima, quizás, o curiosidad. O esa combinación que en ciertos hombres produce el mismo resultado que cualquiera de ellas, por separado. Los pies, moviéndose en una dirección, antes de que la cabeza haya terminado de deliberar. Los vio desde el umbral de la compuerta de mantenimiento. Eran 3. El mayor no tendría más de 10 años, según los estándares humanos, aunque con ellos nunca se sabía. La piel lavanda, ese tono suave entre violeta y gris perla, que bajo las luces de emergencia parecía casi luminoso, como si la piel misma guardara algo de luz dentro. El pelo blanco y fino, como hebras de seda espacial. Los ojos enormes, del color del cielo al amanecer, mirándolo con la misma ecuanimidad precisa con que un animal salvaje mira a un desconocido, no con pánico, con cálculo. Los 2 pequeños estaban detrás. Una niña de quizás 6 años, abrazando las rodillas del mayor, con esa confianza inconsciente que tienen los niños, que han aprendido que pegarse a alguien es la forma más eficiente de estar a salvo. Y otro, el más pequeño, que claramente dormía, o intentaba dormir, enrollado sobre un trozo de aislante térmico que alguien había descartado en el sector 7, probablemente durante la revisión del mes pasado. Marco reconoció el aislante, porque era el tipo que usaban en las conducciones del nivel de refrigeración, color gris oscuro, con una franja naranja en el borde. Se había preguntado a dónde había ido cuando lo sacaron. Ahora lo sabía. Marco no dijo nada por un momento. Los 3 niños lo miraban. Los 2, que estaban despiertos, al menos. El mayor, con esa evaluación en suya, calculando. La niña, desde detrás del mayor, asomando, lo justo. Luego Marco dijo lo único que se le ocurrió. Cuando comieron por última vez, el mayor no respondió. Lo miraba, lo medía. Era una mirada que Marco había visto antes, en personas adultas que habían pasado por cosas que no querían contar. Esa mirada que dice al mismo tiempo, no necesito tu ayuda, y si te vas, me vas
A matar. Era una mirada demasiado vieja para esa cara. La niña pequeña fue la que habló. Dijo algo en su idioma. Un sonido suave y continuo, como agua sobre piedras lisas. Una cadencia que no parecía de este espacio duro y metálico, sino de algún lugar con cielo y viento, y horizontes que se ven de verdad. El mayor, sin dejar de mirar a Marco, respondió en estándar galáctico, con un acento que era casi perfecto. Hace 2 días. Marco asintió. Calculó. En el carrito tenía media ración de energía concentrada, 2 barras de proteína humana, que probablemente no les sentarían bien, porque los organismos no humanos reaccionan de maneras impredecibles a las síntesis proteicas del espacio humano, y los restos de un sándwich de pasta de leguminosas que había comprado 6 horas antes y todavía no había tocado. No, porque no tuviera hambre, porque había estado trabajando en el nivel 4 hasta tarde, y el sándwich había quedado en la bolsa del carrito y de alguna manera había dejado de importar. No era suficiente, pero era algo. Se lo dejó todo y se fue. No hizo preguntas, no pidió nombres, ni siquiera se presentó. Había aprendido que a ciertas personas, en ciertos momentos, el gesto importa más que el mensajero, que si conviertes la ayuda en un espectáculo de tu propia generosidad, deja de ser ayuda y se convierte en otra cosa, en deuda, en expectativa, en una transacción disfrazada de bondad. Marco había visto suficiente de eso en 12 años para saber que no quería ser esa versión de las cosas. Volvió a la mañana siguiente, con comida de verdad, y a la siguiente, y a la siguiente. Verano 4 no era el tipo de lugar donde la gente hacía preguntas. Era una estación de tránsito, el tipo de nodo galáctico que existe exactamente, porque nadie quiere que exista cerca de ningún sitio importante. Combustible, carga, reparaciones de emergencia y las 3 docenas de especies que llegaban a bordo de naves que olían a años de viaje y necesitaban cosas. Todos pasaban. Nadie se quedaba. El personal de la estación era la única excepción. Y el personal de la estación tenía la mirada de las personas que se han acostumbrado a ser la única constante en un río de extraños. No distancia. Exactamente. Algo más parecido a una forma de orden interior. Una manera de existir en el movimiento perpetuo, sin dejarse llevar por él. Marco llevaba 12 años, siendo esa constante. Y los niños, aparentemente, se habían instalado en el sector 9 con la misma falta de ceremonia con que se instalan todas las cosas inevitables. Se llamaban Soen, Liri y el pequeño Rael. Marco lo descubrió la tercera noche, cuando Soen decidió que el humano que seguía apareciendo con comida probablemente no era una amenaza inmediata. Se lo dijo sin ningún preámbulo, como alguien que da datos en lugar de conversación. Soen, Liri, Rael, sus ojos lavanda, encontraron los de Marco, por primera vez, de manera directa, sostenida, como si antes hubiera estado mirando al lado de él, en lugar de a él. Una diferencia sutil que Marco notó, porque era el tipo de persona que nota ese tipo de cosas. Dijo que sus nombres en el idioma de su pueblo significaban respectivamente algo parecido a primer luz, pétalo de luna, y todavía no tiene nombre de verdad, que ese nombre llegaría cuando llegara. Marco no preguntó por qué Rael todavía no tenía nombre.
Preguntó si les gustaba la sopa de cereal de Ketonan, porque había conseguido que le vendieran 2 porciones en el puesto del nivel 2, un puesto que vendía cosas para especies no humanas, y que era operado por una Ketonan de mediana edad, que se llamaba Sira, y que había mirado a Marco, con una expresión difícil de leer, cuando le había preguntado si la sopa era buena. Para niños de piel lavanda, Sira le había dicho que sí, que los Serenai podían comer prácticamente cualquier cosa de origen orgánico, siempre que no fuera sintética de fabricación humana reciente. Le había dado 2 porciones más grandes de lo normal. No había preguntado por qué. Verano 4. Nadie preguntaba. A Liri le encantó la sopa. A Rael le dio igual, porque dormía. Soen la probó con la expresión de alguien que está evaluando más que comiendo, considerando el sabor con la misma atención que ponía en todo, y luego dijo que estaba bien. Marco lo tomó como un elogio considerable. Así comenzaron las noches. No hubo un momento de decisión. No hubo una conversación donde Marco se sentara a pensar si esto era buena idea o no. Simplemente sucedió, de la manera en que suceden las cosas en las que uno se mete sin darse cuenta, hasta que ya no puede salirse. A la semana, ajustaba sus rutas de mantenimiento para pasar por el sector 9 a la misma hora. Era fácil de justificar en el registro. El sector 9 tenía efectivamente un sistema de monitoreo de temperatura que requería revisión periódica, y si Marco había aumentado la frecuencia de esas revisiones, nadie lo notaría, a menos que buscara específicamente esa anomalía en los logs. A las 2 semanas, conocía los horarios en que los pasillos de ese nivel estaban más vacíos. A las 3 semanas, había traído una manta extra y 2 cojines de desecho que alguien había dejado en el contenedor del sector 7, y nadie había dicho nada. A las 4 semanas, Liri esperaba en el umbral del conducto, cuando escuchaba el carrito de Marco en el pasillo, con esa anticipación sin disimulo que solo tienen los niños y los animales que han decidido que pueden confiar. Soen le enseñó palabras en su idioma. Se las enseñaba de manera práctica, sin ceremonias, señalando cosas y diciendo sus nombres con esa precisión suya. Agua, frío, gracias, suficiente. Marco practicaba en el camino de vuelta, murmurando los sonidos por los pasillos vacíos, como si repasara un protocolo técnico. A veces los pronunciaba mal, y al día siguiente, Soen lo corregía con la paciencia de alguien que ha aceptado que ciertas cosas llevan tiempo, y luego una palabra que Marco tardó 4 días en pronunciar, de manera que Soen la reconociera como lo que era, una palabra larga y suave que se enrollaba en la boca de manera diferente a cualquier sonido del estándar galáctico. Según Soen, significaba algo parecido a la presencia que te hace sentir menos solo. No tenían una sola palabra para eso en estándar galáctico. En estándar galáctico existían palabras para la compañía, y para la soledad, y para la amistad, y para el amor, pero ninguna para ese estado intermedio específico, ese calor que produce otra persona, simplemente por existir en el mismo espacio. Marco aprendió a decirla. Lo que no aprendió, porque Soen nunca lo dijo, era dónde estaba la madre. Había una madre. Eso era evidente, de docenas, de maneras pequeñas, que Marco notaba y archivaba en esa parte de su mente, donde guardaba las cosas que no preguntaba en voz alta. El cuidado con que Soen mantenía a los pequeños, un cuidado que era demasiado sistemático para ser solo instinto, que tenía una estructura detrás. La manera en que Liri a veces miraba hacia el fondo del conducto de ventilación que había detrás de su espacio, como si esperara ver a alguien llegar desde ahí. El hecho de que Soen, a pesar de tener claramente 10 años, o algo equivalente, tomaba decisiones con la precisión tranquila de alguien que ha tenido que hacerse cargo de cosas antes de estar listo para ello, y ha aprendido, con esfuerzo y sin queja, a estarlo.
había una madre. Estaba ausente por las razones que fueran. No ausente del todo. Eso también era evidente, porque los niños no tenían el tipo de vacío que dejan los que han perdido a alguien para siempre. Tenían el tipo de quietud que tienen los que esperan. Marco no preguntó. Esa fue, en retrospectiva, la decisión más importante de todo lo que hizo. Porque hay personas que cuando no preguntan es porque no les importa. Y hay personas que cuando no preguntan es porque saben que las respuestas llegan solas, cuando el tiempo está listo para ellas. Marco era del segundo tipo, aunque no lo hubiera sabido explicar así de articulado. Era simplemente un hombre que había aprendido, en 12 años de trabajo, en los márgenes del espacio habitado, que la confianza no se pide, se cultiva, despacio, con constancia, sin esperar que crezca en ninguna dirección particular. La confianza tiene sus propios horarios y sus propias lógicas. Y la persona que la fuerza, generalmente, no consigue confianza, sino algo que se le parece desde fuera. Y que por dentro es otra cosa, completamente. Llegó la noche en que Liri le tomó la mano. Fue, sin avisar. Marco estaba sentado contra la pared del conducto, escuchando a Soen describirle con esa precisión suya las diferencias entre los sistemas de propulsión de las dos naves que habían llegado esa tarde al muelle 4. Soen observaba todo desde las rejillas de ventilación, con una atención técnica que a Marco le parecía absolutamente fascinante, casi perturbadora en alguien de esa edad, esa capacidad de ver los sistemas como lo que son, y de entender, sin que nadie le explique, que una nave que llegó 3 horas después de su schedule, de una manera determinada, probablemente, tiene el motor de salto en la tercera fase de desgaste. Y Liri simplemente deslizó su pequeña mano, la piel lavanda suave y fresca como el metal de los corredores antes del turno de mañana, dentro de la mano de Marco, como si fuera la cosa más natural del mundo, como si llevara esperando el momento, pero no de manera ansiosa, sino simplemente con paciencia, sabiendo que llegaría. Marco no se movió, no dijo nada. Siguió escuchando a Soen, pero algo en él cambió esa noche. Era difícil de nombrar. No era algo que hubiera podido decirle a nadie sin que sonara a más de lo que era, que no era nada dramático. Era solo esa palabra que Soen le había enseñado. La presencia que te hace sentir menos solo, excepto que ahora no era él quien se la daba a ellos. Era al revés. O quizás siempre había sido en las dos direcciones al mismo tiempo, y él no se había dado cuenta porque no había estado mirando en esa dirección. La primera vez que vio a la madre, no la reconoció como tal. Era tarde, pasada la hora del segundo turno, y Marco venía del nivel 7, donde había estado reparando un sistema de filtración que llevaba 3 semanas fallando de maneras creativas. El sistema de filtración del nivel 7 era legendario entre el personal de mantenimiento de verano 4, por su capacidad de producir problemas nuevos cada vez que alguien creía haberlo resuelto. Tenía algo que ver con la edad del hardware y con las múltiples modificaciones que había acumulado durante 20 años de operación continua, capas sobre capas de soluciones que habían creado sus propias incompatibilidades. Marco llevaba 3 semanas con él y empezaba a respetar su tenacidad. Estaba cansado. Llevaba la cena en la bolsa de transporte. Había conseguido comida caliente esa noche, algo del puesto del sector 4, que olía a especia de miredán, y que esperaba que a Rael le gustara, porque últimamente el pequeño estaba inapetente. Rael tenía esas etapas que Marco había aprendido a reconocer, días en que comía bien y días en que miraba la comida con desinterés. Y en los días de desinterés, la única solución era ofrecerle algo diferente a lo habitual. La vio al final del pasillo. Estaba de espaldas, inmóvil, mirando hacia el sector 9. Piel, lavanda. Pelo blanco, no tan fino como el de los niños, más grueso, más denso,
que caía en una cascada hasta la mitad de la espalda, con esa especie de peso que tiene el pelo, de alguien que ha viajado durante mucho tiempo, sin los cuidados habituales, sin la red de pequeñas rutinas que hacen que el pelo sea simplemente pelo, y no la evidencia de todo lo que uno no ha podido hacer. Alta, más alta de lo que había imaginado para la especie, aunque en realidad no había imaginado nada en particular, porque los Serenai, hasta ese momento, eran solo los niños del sector 9, y no una especie, con rangos y variaciones. Llevaba algo sobre los hombros. Una capa quizás, o ropa de trabajo de algún tipo. Era difícil de ver desde esa distancia y con esa iluminación. Se quedó mirándola durante exactamente 3 segundos. Luego ella giró la cabeza y lo vio. Los ojos de ella eran del mismo color que los de los niños. Ámbar oscuro con destellos dorados que bajo la luz de emergencia parecían casi incandescentes, como si tuvieran su propia fuente de luz interior. Pero había algo en esa mirada que no había en la de los niños. No era solo la edad. Aunque la edad estaba ahí, era algo más profundo y más complicado. Era el tipo de mirada que desarrollan las personas que han estado en peligro durante mucho tiempo y han aprendido a vivir en él sin que se les note demasiado, a funcionar dentro del peligro, con la misma normalidad con que otros funcionan dentro de la seguridad. Lo miró la bolsa que llevaba, volvió a mirarlo a él. Y entonces hizo algo que Marco no esperaba. Se fue. No corrió. No fue dramático. Simplemente se dio la vuelta y caminó en dirección contraria, con una calma absoluta que era más elocuente que cualquier prisa. Y Marco se quedó donde estaba, con la bolsa de comida caliente en la mano, entendiendo que acababa de ver algo que se suponía que no debía ver. Y que la persona que acababa de ver entendía perfectamente que él era el que traía la cena a sus hijos cada noche. Continuó hacia el sector 9. Los niños estaban donde siempre. Soen lo miró con esa expresión de cálculo que ya conocía. Marco dejó la comida. Nadie dijo nada sobre la mujer del pasillo. Marco tampoco. Era uno de esos silencios que tienen su propio código, que dicen más de lo que callan simplemente por existir. Pero esa noche, cuando ya se marchaba, Soen dijo algo que hasta ese momento no había dicho. Gracias, no en estándar galáctico. En su idioma, la palabra larga y suave que Marco había estado practicando. La presencia que te hace sentir menos solo. Y Marco, que llevaba 12 años en verano 4, sin que nadie le dijera algo parecido, tuvo que darse la vuelta para que Soen no viera su cara. La situación en la estación cambió una semana después. No fue un cambio que Marco notara de inmediato, porque en verano 4 los cambios siempre llegaban por debajo del umbral de percepción directa, como las corrientes en el agua profunda. Primero fue una nave que llegó fuera de schedule y no pasó por los controles estándar. Marco lo notó porque era parte de su trabajo. Los sistemas de mantenimiento registraban el uso de los muelles de amarre, y ese tipo de irregularidades aparecían en los logs si sabías dónde buscar. Una nave que llega y ocupa un muelle de servicio en lugar del muelle comercial habitual. Podía ser un problema técnico. Podía ser muchas cosas, pero verano 4 era el tipo de lugar donde los problemas técnicos convenientes eran tan frecuentes como los problemas técnicos reales. Luego fueron 2 figuras en el sector administrativo que no eran personal de la estación y que llevaban ropa civil, que era demasiado buena para ser ropa civil. De verdad. Marco los vio cuando pasó por ese sector en su ruta de la mañana. La ropa correcta. Los movimientos incorrectos. Los cuerpos de personas que han llevado otra clase de ropa durante mucho tiempo y todavía se mueven como si la llevaran. Y luego,
La tercera señal, la que ya no dejaba duda, fue que el capitán de seguridad pasó por el nivel de mantenimiento y le preguntó a Marco, con una casualidad demasiado elaborada para ser casual, si había visto algo inusual en los sectores 9 al 12 durante las últimas semanas. Marco dijo que no. Era la primera vez en 12 años que mentía a su jefe de seguridad. No lo pensó mucho. La decisión estaba tomada antes de que terminara la pregunta, o quizás antes de que la pregunta empezara. Quizás en el momento en que el capitán de seguridad apareció en el nivel de mantenimiento, con esa expresión específica que tiene la gente cuando quiere parecer que solo pasa. Había algo en ese antes que no pudo analizar hasta más tarde, cuando tuvo tiempo. No era que conociera a los niños. No era solo eso. No era que le importaran. Aunque le importaban, eso ya era evidente. Para cualquiera que lo hubiera observado durante las últimas semanas, con algo de atención. Era algo más específico. Era que la manera en que el capitán de seguridad había hecho la pregunta olía a caza. Y Marco Reyes, que había vivido en los márgenes suficiente tiempo para reconocer ese olor, no quería ser parte de una cacería. Esa noche fue al sector 9, antes de su hora habitual. Les dijo a los niños que había personas en la estación buscando algo, que no sabía exactamente qué, pero que era mejor que estuvieran más quietos durante los próximos días. Soen lo escuchó con esa atención concentrada suya, sin interrumpir, sin hacer preguntas todavía. Liri se apretó un poco más contra él, ese gesto pequeño, que era su manera de procesar las cosas, que no entendía del todo. Rael siguió dormido, ajeno a todo, con esa capacidad suya de encontrar descanso en cualquier circunstancia que Marco a veces envidiaba con sinceridad. Y luego, desde el fondo del conducto de ventilación, llegó una voz. No era la voz de ninguno de los niños. Era la voz de la mujer del pasillo. Hablaba en su idioma, esa cadencia de agua sobre piedras, y se dirigía a Soen. Soen respondió, en el mismo idioma, despacio, con la misma gravedad que ponía en todo. Hubo un silencio que tenía dentro de sí una especie de deliberación, como cuando alguien toma una decisión que no es pequeña y la toma en el tiempo que dura un silencio, porque no hay más tiempo que ese. Y del fondo del conducto salió la mujer. De cerca era diferente de cómo la había visto en el pasillo, no en lo físico. La misma altura, la misma piel lavanda, los mismos ojos ámbar con destellos dorados, sino en la manera en que ocupaba el espacio. En el pasillo había sido una silueta de espaldas, una forma vista desde lejos. Aquí, en el espacio pequeño y mal iluminado del conducto, era una presencia completamente formada, con peso y textura, y una clase de quietud, que no era pasividad, sino todo lo contrario. Era la quietud de alguien que ha tomado muchas decisiones y vive con ellas, que sabe exactamente cuánto pesa cada cosa que ha elegido, y no hace drama de eso, sino que simplemente lo lleva. Miró a Marco durante lo que pareció mucho tiempo. Luego dijo, en un estándar galáctico que era diferente al de Soen, más formal, más cuidadoso, con cada consonante, con la manera de hablar de alguien que ha aprendido el idioma de adulto. Y lo habla bien, sin que llegue a ser suyo del todo. Has estado alimentando a mis hijos. No era una pregunta. Marco dijo, sí. Ella asintió con una lentitud, que no era duda, sino algo más complejo, algo que parecía ser la forma en que ella procesaba las cosas que no esperaba encontrar. La gratitud tiene formas distintas en personas distintas. En algunas es inmediata y visible. En otras,
Es algo que necesita espacio para existir antes de poder expresarse. Dijo, ¿por qué? Y Marco pensó en todas las respuestas que podría dar, las respuestas sencillas. Que tenían hambre, que no podía ignorarlo, las respuestas más complicadas sobre la soledad, y los años en los márgenes, y la presencia que te hace sentir menos solo. Pensó en todas ellas, y al final dijo, la que era verdad, sin ser ninguna de esas, la que era más simple y más completa al mismo tiempo. Dijo, porque era lo correcto. La mujer lo miró. Algo en su expresión cambió, de una manera que Marco no supo leer exactamente, pero que no era hostilidad. Se llamaba Bael, se lo dijo así, sin preámbulo, como si hubiera decidido en ese momento que la situación requería nombres. Marco, dijo el suyo. Bael le explicó esa noche, en fragmentos y con cuidado, la cantidad mínima de información necesaria para que Marco entendiera, sin saber demasiado. Esa cantidad mínima era en sí misma una forma de respeto. Marco lo entendió así. No querer que supiera demasiado no era desconfianza, era protección. La información tiene peso, y ese peso lo carga quien la lleva. Su pueblo se llamaba Los Serenai. Habían llegado a Verano 4, hacía 2 meses, en una nave de carga, que no era exactamente legal, ni exactamente ilegal, sino que existía en ese espacio, entre los dos, que Verano 4 conocía bien, y estaban esperando transporte a otro lugar, un lugar que Bael no nombró, y Marco no preguntó. Lo que sí quedó claro, lo que Bael dijo, con la misma ecuanimidad con que Soen decía todo, y que Marco ya reconocía como un rasgo de su pueblo, y no solo de sus niños, era que las personas que habían llegado a la estación fuera de schedule buscaban a su familia, y que si las encontraban, no sería bueno. Marco escuchó todo esto. Luego preguntó, ¿cuánto tiempo necesitan? Bael lo miró. Dijo, 12 días, quizás 14. Marco calculó. 12 días. Eran 12 días. Tenía suficiente margen en sus rutas de mantenimiento para cubrir el sector 9 sin que nadie lo notara como irregular. Y si alguien lo notaba, tenía 12 años de capital de confianza en esta estación, que podía usar para explicar cualquier anomalía menor. No era un plan sofisticado, era un plan honesto, que era la única clase de plan que Marco sabía hacer. Dijo, está bien. Bael volvió a ese silencio suyo. Luego dijo algo en el idioma de los Serenai y Soen, que había estado escuchando todo desde su rincón. Asintió con la cabeza. Liri se estiró y tocó el brazo de Marco, con esa confianza suya de siempre. Esa mano pequeña y la banda, que ya no lo sorprendía, que ya era parte del paisaje de esas noches, de la misma manera que las luces parpadeantes del sector 9 y el olor a cereal de Ketonan y el carrito de mantenimiento aparcado en el pasillo. Marco se fue. Cuando tocaba, volvió al día siguiente, con comida. Y al siguiente. Los 12 días siguientes fueron los más complicados de su carrera en Verano 4. Y también, de manera difícil de articular, los más vivos. Había una diferencia entre estar ocupado y estar comprometido con algo. Marco había estado ocupado durante 12 años. Era bueno en estarlo. Pero ahora estaba comprometido con algo específico, con personas específicas, y la diferencia entre las dos cosas era como la diferencia entre el ruido de fondo de la estación y el silencio con el que Soen escuchaba sus pasos en el pasillo. La nave de seguridad llevó a cabo 2 búsquedas formales del sector 9 al 12 durante esa segunda semana. Marco lo sabía, porque estaba en el protocolo de mantenimiento. Recibir notificaciones cuando la seguridad activaba escáneres en zonas de sus rutas. Era un protocolo antiguo, diseñado para evitar que el personal de mantenimiento
interfiriera accidentalmente con los escáneres de seguridad. Nadie había pensado nunca que podría usarse para lo contrario. Cada vez que llegaba el aviso, Marco enviaba un mensaje de texto básico al conducto de ventilación por el canal de mantenimiento que había habilitado para esa función. Solo 2 palabras en código. Espacio libre. Era el mensaje, acordado con Soen. Aunque habían tardado 4 intentos en ponerse de acuerdo sobre las palabras exactas, porque Soen tenía opiniones sobre la precisión del lenguaje codificado, que Marco encontraba a la vez exasperante y completamente admirable. Soen quería un sistema con más variables. Marco le explicó que los mejores sistemas de emergencia son los que funcionan, aunque quien los usa tenga los nervios destrozados. Soen consideró esto durante un momento y concedió que tenía lógica. La segunda búsqueda fue más cerca. Había un momento, en el 6º día, en que el escáner de seguridad pasó a menos de 15 metros del conducto donde estaban Bael y los niños. Marco estaba en el otro extremo del pasillo, fingiendo revisar un panel de distribución eléctrica que no necesitaba ninguna revisión, con la herramienta en la mano y el corazón, a un ritmo que no era exactamente pánico, pero se le parecía suficientemente para que resultara incómodo. La herramienta, una clave de calibración estándar, pesaba exactamente lo que siempre pesaba. Marco se concentró en eso, en el peso de la herramienta, en el panel delante de él, en la lectura de voltaje que no necesitaba leer. El escáner pasó. Los agentes de seguridad siguieron adelante. Marco continuó con la revisión del panel durante 4 minutos más, el tiempo exacto que tardó en que sus manos volvieran a estar completamente firmes. Fue durante esa semana cuando empezó a hablar de verdad con Bael. No era que antes no hablaran, pero eran conversaciones funcionales, logística, horarios, qué había disponible para comer, qué movimientos había notado en la estación. Con Bael en el conducto, presente de manera activa en lugar de solo percibida a través de los niños, las conversaciones empezaron a tener más espacio. Era Bael quien lo abría, ese espacio, con la misma precisión tranquila que tenía en todo. Empezó a hacer preguntas, no sobre la estación, ni sobre la situación inmediata. Preguntas sobre Marco. ¿Por qué? 12 años en verano 4. ¿Por qué? Solo. ¿Qué era? Lo que reparaba exactamente. ¿Y por qué lo hacía bien? No con la insistencia de alguien que necesita las respuestas para algo. Con la curiosidad de alguien que encuentra genuinamente interesante la vida de otra persona y no siente la necesidad de disimularlo. Marco respondió con más honestidad de la que esperaba. Le contó sobre el contrato original, que se suponía que duraba 2 años y se había convertido en indefinido porque en algún momento había dejado de haber ningún lugar al que regresar. No de manera dramática, simplemente el tejido de vínculos que une a una persona con un lugar se había ido deshilachando, hasta que un día, verano 4, era más hogar que cualquier otro sitio, no porque fuera el lugar preferido, sino porque era el lugar conocido, y el conocimiento crea pertenencia, incluso donde la pertenencia no era el plan. Le contó sobre los sistemas, los conductos, los filtros, la manera en que una estación es un organismo vivo que falla y se repara y vuelve a fallar, de maneras que si las conoces bien, empiezan a tener su propia lógica. Los fallos de verano 4 tenían personalidad. El sistema de filtración del nivel 7 era persistente. Los conductos de ventilación del sector 12 eran propensos al drama. La distribución eléctrica del nivel 3 era fiable hasta que dejaba de serlo de repente y sin aviso. Marco los conocía a todos, como se conocen las personas, con quienes llevas mucho tiempo compartiendo espacio. Le contó,
Y esto fue lo que más lo sorprendió al decirlo en voz alta, que había noches en que los pasillos vacíos le parecían bien, y noches en que le parecían lo peor del universo, y que nunca había encontrado una regla para predecir cuáles serían cuáles. Que durante 12 años había aprendido a no intentar predecirlo, sino simplemente a pasar por esas noches, las buenas y las malas, con la misma constancia con que revisaba los logs cada mañana. Bael escuchaba, no como alguien que espera hablar, sino como alguien que realmente escucha, con toda la atención que tenía, que era considerable y que tenía una calidad específica, la atención de alguien que ha aprendido que las personas que no son escuchadas eventualmente dejan de decir cosas que importan, y que escuchar bien es una forma de cuidado tan válida como cualquier otra. Y luego, una noche, le contó sobre los Serenai. No todo, lo suficiente. Los Serenai eran una especie de mundo de agua. Habían evolucionado en los archipiélagos de su planeta natal durante siglos de historia, que Bael describía con una economía de palabras que hacía que lo que decía resonara más que si hubiera sido extenso. Una civilización de elegancia técnica y profundidad cultural, construida sobre el agua, adaptada al agua, pensada desde el agua, en maneras que un humano, nacido en tierra, podría entender intelectualmente, sin llegar nunca del todo a sentirla. Y luego habían llegado los que Bael llamaba solamente los otros. Lo que habían construido había dejado de existir. Bael no daba detalles sobre eso. Los detalles, Marco lo entendió, pertenecían a un espacio de intimidad que no le correspondía todavía. Pero el peso de lo que no decía era tan presente como cualquier cosa que dijera. Soen tenía la edad que tenía, porque había nacido 6 meses antes de que empezara esa historia. Liri era 3 años menor. Rael había llegado al mundo en una nave de carga, sin planificación, sin ceremonias, sin el nombre que se supone que los Serenai dan a sus hijos en una ceremonia específica que ya no podían celebrar. En la ceremonia de los Serenai, el nombre lo recibe el niño cuando pisa tierra firme, por primera vez, cuando puede estar de pie en un suelo que no se mueve. Era la manera que tenía ese pueblo de anclar a sus nuevos miembros al mundo, de decirles que pertenecen a un lugar. Rael no había pisado tierra firme todavía. El nombre llegaría cuando hubiera tierra, cuando hubiera un lugar. Marco escuchó todo eso y no dijo nada por un tiempo considerable. Las luces parpadeantes del sector 9 hacían lo que hacían. Liri dormía apoyada en él, ese peso pequeño y cálido que había aprendido a reconocer sin necesidad de mirarlo. Soen estaba despierto en su rincón, pero mirando al frente, dando a los adultos el espacio que requería la conversación. Rael dormía. Siempre dormía. Marco preguntó: ¿A dónde van? Bael dijo el nombre de un sistema que Marco conocía por los catálogos de navegación, pero que nunca había visitado. Dijo que había allí un grupo de Serenai que habían llegado antes, que estaban construyendo algo, que no era el planeta de agua donde habían nacido, que probablemente ningún Serenai vivo volvería a ver ese planeta, pero que era tierra, que era suficiente por ahora, que suficiente por ahora era lo que necesitaban. El 10º día llegó la nave de transporte. Marco no la vio llegar. Supo que había llegado porque Soen le mandó un mensaje por el canal de mantenimiento, usando el protocolo de texto que habían establecido, y el mensaje decía simplemente: es la hora. Marco estaba en el turno nocturno. Tenía exactamente la excusa que necesitaba para estar en el sector 9 sin que nadie le preguntara nada. Fue sin decirle a nadie a dónde iba. Verano 4.
Nadie preguntaba. Bael y los 3 niños estaban listos. No había mucho que llevar. Los Serenai, aprendió Marco esa noche viendo la brevedad de sus preparativos, no acumulaban pertenencias. Viajaban ligeros por necesidad y también por una especie de filosofía que era difícil de articular, pero que Marco reconocía en la manera en que Bael movía por el espacio, como alguien para quien el peso extra, el peso de las cosas, es un lujo que se da en lugares seguros y que en lugares no seguros simplemente no existe. Lo que llevaban era lo que no podía perderse. Zoe con la mochila pequeña que Marco le había conseguido en el tercer día. Liri, aferrada a un objeto pequeño y brillante, que Marco nunca había preguntado qué era y que seguía sin preguntar. Rael, despierto por una vez, con esos ojos grandes como lunas, mirando todo, con la misma calma desconcertante que sus hermanos. Y Bael, que se detuvo antes de salir del conducto y miró a Marco, con esa mirada suya de profundidad exacta, esa mirada que no pedía nada, pero reconocía todo, que tiene una manera de hacerte sentir completamente visto, sin que resulte invasivo, porque el ver de Bael no tenía nada de apropiación. Dijo, «No tengo manera de pagarte lo que has hecho». Marco dijo, «No te pedí pago». Ella asintió. Luego hizo algo que Marco no esperaba, en el idioma de los Serenai, con esa cadencia de agua sobre piedras que ahora Marco podía escuchar durante más tiempo, sin perder el hilo del sonido. Dijo algo breve y directo. Soen. Lo tradujo, sin que nadie le pidiera que lo hiciera, con la naturalidad con que hacía todo. Dijo, «Te ha dado el nombre de la presencia, que te hace sentir menos solo. Entre los Serenai, eso es lo que se le da a la familia». Marco no respondió nada durante un momento. Luego dijo que tenían que moverse, que el pasillo estaba libre hasta las 2, y que después de las 2 empezaba el segundo turno de seguridad, y era mejor no arriesgarse. Fueron por los conductos que Marco conocía de memoria, el camino más largo pero el más seguro. 12 minutos. Marco los contó sin proponérselo, ese hábito de los técnicos de medir los procesos mientras suceden. 12 minutos que fueron en silencio. Soen adelante, con la linterna pequeña que Marco le había dado. Liri en el centro. Rael, en brazos de Bael. Marco detrás, cerrando el grupo. Llegaron al muelle secundario donde esperaba la nave. Era pequeña, funcional, el tipo de nave que existe exactamente, para no parecer nada, que tiene los documentos en orden y el aspecto de haber visto demasiado, sin haber hecho nada particularmente interesante. El piloto, un miredán de mediana edad, con la expresión de alguien que prefería no hacer preguntas, porque las preguntas complicaban los cobros, los esperaba en la rampa. Soen fue el primero en subir. Se detuvo a mitad de la rampa y se giró. Miró a Marco. No dijo nada. Tenía 10 años. O lo que fuera, que 10 años significaba para los Serenai. Y había pasado quién sabe cuánto tiempo, siendo el adulto del grupo, tomando decisiones, manteniendo a sus hermanos seguros, cargando con una responsabilidad que no era la suya. Porque la persona a quien le correspondía esa responsabilidad no podía ejercerla de otra manera. Y ahora estaba mirando al humano, que había aparecido en el sector 9 con comida sin pedir nada a cambio, semana tras semana, con la misma regularidad con que los sistemas de verano 4 seguían sus protocolos. Soen. Le dijo una palabra. Solo una, en el idioma de los Serenai. Marco la reconoció porque era la palabra que Soen le había enseñado al principio. La primera que le había enseñado, la más básica, la más necesaria. Agua. Pero dicha así, en ese contexto, con esa pausa, antes, y ese después de silencio, significaba algo diferente. Era la manera en que los Serenai dicen gracias, cuando el gracias
es demasiado pequeño para lo que quieren decir. Cuando lo que quieren expresar es demasiado grande para caber en ninguna palabra, pero tienen que intentarlo de todas maneras, porque no decir nada sería peor. Liri bajó corriendo la rampa y abrazó a Marco con los dos brazos, pequeña y fuerte, y lavanda y fresca, y Marco la sujetó un segundo antes de soltarla con cuidado. Rael, desde los brazos de Bael, lo miró con esos ojos de luna y extendió una mano pequeñísima en dirección a Marco. Marco le puso un dedo en la palma. Rael lo sujetó un momento, luego lo soltó. Bael fue la última. Se quedó de pie frente a Marco durante un segundo, que parecía más largo de lo que era. No dijo la fórmula del adiós, en estándar galáctico. Dijo algo en su idioma, y luego lo miró, como si esperara que él lo entendiera sin traducción. Él lo entendió. La rampa se cerró. La nave calentó motores. El Miredán ya estaba en la cabina, y los sistemas de navegación se activaban en la secuencia correcta. El tipo de salida que no llama la atención, porque está todo en orden. Y todo en orden es todo lo que necesita ser. Marco se quedó en el borde del muelle hasta que la nave salió de la bahía y giró hacia la oscuridad exterior. El espacio se tragó la luz de los motores. Marco se quedó solo en el muelle durante 4 minutos más. Luego se dio la vuelta y fue a terminar su turno. Esa noche, en el tablero de mantenimiento, cerró el reporte de reparación del sistema de ventilación del sector 9 al 12. Estado operativo. Anomalías detectadas durante el periodo. Ninguna. Acciones tomadas. Mantenimiento preventivo estándar. Nadie le preguntó nunca nada sobre los Serenai. Las 2 figuras de ropa civil demasiado buena desaparecieron de la estación 3 días después, sin explicación. La nave que había llegado fuera de schedule se fue también. El capitán de seguridad dejó de hacer preguntas sobre los sectores 9 al 12 y volvió a sus preocupaciones habituales, que eran múltiples y variadas, y nunca terminaban. Verano 4 volvió a ser Verano 4. Pasaron varios meses. El mensaje llegó por el canal de mantenimiento, que era el único canal que Marco chequeaba de manera regular fuera del trabajo. No estaba en estándar galáctico. Estaba en el idioma de los Serenai, esa cadencia de agua sobre piedras, y Marco tardó un momento en leerlo, porque sus habilidades con esa lengua eran rudimentarias y construidas sobre lo que Soen le había enseñado, que era suficiente para entender con esfuerzo si uno era paciente. Era corto. Decía que habían llegado, que la tierra era buena, que Rael tenía nombre. El nombre que le habían dado era una adaptación a la fonética Serenai de su nombre, no Marco. Exacto, algo que sonaba como Marco, pero era suyo. Era de ellos. Era el nombre de un niño Serenai, que llevaría toda su vida. El sonido del humano, que les había llevado cena cada noche en el peor momento de sus vidas. El nombre de un niño que había pisado tierra firme por primera vez, con ese sonido como ancla. La ceremonia que no habían podido celebrar antes. Marco guardó el mensaje. No hizo nada con él durante un día entero. Solo lo dejó estar en el sistema, como se deja estar algo que se necesita, que esté ahí, sin necesitar mirarlo todo el tiempo. Esas cosas que simplemente necesitan existir en algún lugar accesible, aunque uno no vaya a buscarlas. Luego, la noche siguiente, fue al sector 9. El conducto de ventilación estaba vacío. La manta seguía doblada en el rincón, y uno de los cojines de desecho que había traído del sector 7. Marco los recogió, los guardó, no porque los necesitara para nada específico, sino porque eran la clase de cosas que se guardan. Volvió a sus rutas, a sus filtros, a sus sistemas de distribución eléctrica y sus paneles de temperatura y presión y potencia. Verano 4. Seguía siendo Verano 4. Las luces del sector 9
Seguían parpadeando con ese ritmo irregular que nadie había reparado, que Marco tampoco reparó esa noche, que dejó estar porque en ese parpadeo había ahora algo que antes no había, algo que olía a que había pasado algo aquí, a que en este espacio que no debería oler a nada, hubo, durante un tiempo, vida. Pero algo había cambiado en la manera en que Marco Reyes caminaba por esos corredores. Era difícil de ver desde fuera, probablemente imperceptible para cualquiera que no lo conociera bien. No era que fuera más contento, exactamente. Era que era diferente. Era que caminaba como alguien que tiene un nombre en otro idioma, como alguien que le ha dado a una familia la presencia que te hace sentir menos solo y que ha recibido a cambio algo para lo que tampoco existe una palabra sencilla en ninguna de las lenguas que conocía. Los niños habían llegado con hambre a sus conductos. Él les había llevado cena. Y ellos, sin proponérselo, o quizás sabiéndolo exactamente de la manera en que los niños saben las cosas que los adultos pretenden que no, le habían devuelto algo que no sabía que le faltaba, algo que en 12 años de corredores vacíos y máquinas reparadas y trabajo honesto en los márgenes del universo, se había ido vaciando tan despacio que no lo había notado. Tan despacio como se varía el umbral de percepción cuando llevas suficiente tiempo respirando el mismo aire. Eso es lo que hace la hambre. La de verdad, no la del estómago. La más difícil de nombrar. La más difícil de ver en uno mismo. Y eso es lo que hace la cena cuando llega. No la resuelve. No. Cierra. Nada. Solo abre una puerta en el lugar donde antes había una pared y te recuerda que al otro lado hay espacio. Que el espacio existe, aunque no sepas todavía para qué. Y a veces eso es suficiente. A veces eso es exactamente lo que se necesita. Marco Reyes siguió en verano 4. Siguió reparando lo que se rompía. Siguió ajustando sus rutas por los corredores que conocía de memoria. El sistema de filtración del nivel 7 siguió siendo difícil. Los conductos del sector 12 siguieron siendo dramáticos. Las luces del sector 9 siguieron parpadeando.